Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy, en Descubrir el Español, vamos a aprender más letras consonantes. En este caso, son las letras C, S, Z. C, S, Z. La letra C mayúscula se escribe así. C. C mayúscula. Parece un semicírculo o media luna. C. La letra S mayúscula se escribe así. S mayúscula. Parece una serpiente. La letra S. Y finalmente tenemos la letra Z. Z se escribe en zigzag. Z mayúscula. A la letra Z le podemos poner un palito en el centro. Así escribimos las letras C, S, Z mayúsculas. Ahora vemos las letras minúsculas. La C minúscula es igual que la C mayúscula, pero es más pequeña. La C mayúscula es más grande y la C minúscula es más pequeña. La letra S minúscula podemos escribirla de dos formas diferentes. Puede ser S minúscula igual que la S mayúscula, pero más pequeña, o también podemos escribirla así. Es un poco más diferente, pero también es una S minúscula. Son la misma letra. Y la letra Z minúscula es también igual que la letra Z mayúscula, pero más pequeña. Vale. Ahora vamos a ver la pronunciación, los sonidos. Pronunciación de las letras C, S y Z. Tenemos tres sonidos diferentes. Podéis escuchar y repetir conmigo. Empezamos con la C más vocal. La C con la A es K. La C con la O es CO. Y la C con la U es Q. Recordamos las vocales son A, E, I, O, U. Ahora usamos solo A, O, U. ¿Por qué? Porque este sonido es el sonido K, Ko, Q. Para pronunciar K, Ko, Q tenemos este dibujo en el que podemos ver la lengua que está dentro de la boca
Tenemos una boca, una lengua. Aquí tenemos los dientes. Y vemos que la lengua sube atrás, en la parte de atrás. Este sonido de C con A o U, K, K, Q, también es el sonido de la K. K, K, Q. La lengua arriba, atrás, K, 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 Q. Después tenemos otro sonido. Es el sonido de la Z o la C con vocal. Aquí tenemos la Z con la A, pronunciamos za. La Z con la O, zo. La Z con la U, zu. Za, zo, zu, za, zo, zu. ¿Veis? C con A, K. Z con A, za. Es diferente el sonido. Ka, za. Ka, za. Ko, zo. La C con la O, la Z con la O. C con O, ko. Z con O, zo. Y esta diferencia también, C-U-Q, Z-U-Zu, K-Ko-Ku, y sin embargo, Za-Zo-Zu. ¿Qué pasa con las letras E y con la letra I? Aquí utilizamos la C. La C con la E, C, la C con la I, sí. Así, en este sonido decimos za, ce, ci, zo, zu. Za, ce, ci, zo, zu. Esto, vamos a ver el dibujo. En el dibujo de esta cabeza tenemos la lengua. La lengua va a ir entre los dientes. Entre los dientes. Los dientes. Pronunciamos za, ce, ci, zo, zu. Y al final tenemos la S. La S. La S con la A, sa. La S con la E, se. La S con la I, si. Y la S con la O, so. Y la S con la U, su. Sa, se, si, so, su. Vemos el dibujo. Tenemos la lengua dentro de la boca. La lengua va a ir más arriba. La lengua no toca los dientes. Va más arriba. El sonido sa, se, si, so, su. Recordamos entonces el sonido de la K, la C con la A, con la O, con la U, K, Ko, Ku, K, Ko, Ku. El sonido con la Z o con la C, según la vocal. Tenemos za, ce, ci, zo, zu. Y finalmente con la S tenemos sa, se, si, so, su. Vamos a practicar la pronunciación con otro ejercicio. Tenemos aquí otros dibujos. Tenemos un dibujo, otro dibujo, otro dibujo. Recordamos los sonidos. Este es el sonido de la K, el sonido k, 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 donde tenemos la lengua arriba y atrás. K, 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 k. Después tenemos el sonido tss, tss. La lengua la tenemos aquí entre los dientes. Y después tenemos el sonido sh, sh. La lengua está aquí.
más arriba, no toca los dientes. Entonces, aquí abajo tenemos algunas palabras y vamos a unir la palabra con el sonido. Aquí tenemos serpiente. Serpiente, una serpiente con la letra S. El sonido serpiente, serpiente. Tendremos que unir la palabra serpiente con el sonido de la S. Después tenemos la palabra 100, el número 100, el sonido 100, 100, 100, 100. La palabra 100 tiene este sonido. Después tenemos la palabra zapato, zapato, con Z, zapato. Tiene también este sonido. La siguiente es silla, con S, silla. Silla aquí. El sonido igual que serpiente, serpiente, silla, serpiente, silla. Y al final tenemos la palabra carpeta. Carpeta con C-A. C-A. Pronunciamos K. Carpeta, carpeta. Es este. El primer dibujo. El sonido K de carpeta. Y finalmente vamos a practicar con un ejercicio para escribir. Recordamos la palabra serpiente, serpiente. ¿Cómo escribimos serpiente? Con la letra S. Serpiente. 100, el número 100, 100 con C. Zapato, zapato. El zapato lo escribimos con Z. Zapato. Silla, silla, silla. S. Silla, igual que serpiente, usamos la S. Aquí tenemos una cabeza. Una cabeza. K, K, K. Cabeza. El sonido K, K. Cabeza. Z. Z. Cabeza. Aquí tenemos una casa. Casa. Aquí, ¿qué letra ponemos? La letra C. C. Cabeza, casa. Cabeza, casa. K. Casa. ¿Qué letra usamos? Es como silla y como serpiente usamos la S. Casa. Aquí tenemos una boca. Una boca. Boca. Usamos la C. Boca. Cabeza, casa, boca. Y finalmente tenemos un vaso. Un vaso. Vaso con la letra S. S. Vaso. Un vaso sirve para beber. Para beber agua, por ejemplo. Vaso. Podemos recordar también las letras B y V. Vimos estas letras en otro vídeo. B, V. Decimos boca, vaso, boca, vaso. Recordamos B y V, pronunciamos igual. B, V. Mismo sonido. Podemos recordar también las vocales. La A, la O,
la E, la I y no tenemos ninguna U. Las vocales son A, E, I, O, U. Podemos escribir estas palabras también en letras minúsculas. Minúsculas. Para practicar. Tenemos serpiente, escribimos serpiente, serpiente, 100 con C, 100, zapato, zapato con Z, silla. Recordamos que hay dos maneras de escribir la S minúscula, puede ser así o así. Silla, silla es la S. Tenemos también cabeza, con C, K y con Z, za, cabeza. Tenemos casa, casa, o también casa, no importa, es la misma letra. Tenemos boca, boca con C, K, K y con B, boca. Y tenemos vaso, vaso, puede ser así o así, vaso, con V y con A, va, S-O, so, vaso. Muy bien, pues estas son las letras C, S, Z. Podéis continuar escribiendo, leyendo, escuchando y repitiendo. C, S, Z. Y en otro vídeo próximo vamos a aprender más letras consonantes. Nos vemos en otro vídeo. Podéis poner algunas preguntas en los comentarios. Muchas gracias. Un saludo.